Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Tienen hambre, ¿verdad? Sí, yo también, yo no he desayunado, así que les puedo entender. Como bien estaba diciendo Maelías, hoy iniciamos una nueva serie y se titula Un nuevo mandamiento. De hecho, la semana pasada se estuvo dando una pincelada, ¿no?, a modo de introducción a lo que sería esta nueva serie. Y vamos a pasar de una vez de lleno con el tema de hoy. Si vamos a hablar de un nuevo mandamiento, tenemos que ver distintos aspectos de este nuevo mandamiento. Y entre esos aspectos está el de Jesús como nuestro modelo. Así que si usted es de la persona que toma notas durante el mensaje, ese es el título de la prédica de hoy. Jesús nuestro modelo. Y vamos por favor a leer Juan capítulo 13, verso 34-35. Necesito comer espagueti por lo que veo. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y la pregunta sería: ¿qué es lo que hay de nuevo en este mandamiento? ¿Qué es aquello que antes no estaba y que ahora sí está? Porque vemos desde el Antiguo Testamento que ya se nos instaba a amarnos. ¿Qué es lo nuevo en este mandamiento? Bueno, hay dos cosas. Lo primero es que la novedad de este mandamiento está en las palabras de Jesús: como yo los he amado. Tienen que amarse como yo los he amado a ustedes. Pero para poder comprender esto tenemos que desglosar esta frase en dos componentes. Número uno, ¿a qué se refiere Jesús con ese amor? ¿Qué es el amor desde la perspectiva de Jesús? Y número dos, ¿qué implica el cómo yo los he amado? Entonces, en ese sentido, tendríamos que definir primeramente qué es el amor para Jesús a la luz de la Biblia. Y en primer lugar, el amor es un sentimiento que se genera de forma espontánea y nos impulsa a entregarnos a nosotros mismos, o nos impulsa a tomar aquello que nos genera el amor, o nos lleva a entregarnos a una actividad gratificante. Ok, ¿qué significa todo esto, Eduardo? Bueno, en primer lugar, con esto de que el amor nos impulsa a entregarnos a nosotros mismos, fíjense que no hay amor sin sacrificio. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Para que realmente el amor pueda ser evidenciado, tiene que haber alguna entrega, algún sacrificio de parte de nosotros. Pero en segundo lugar, cuando uno ama a algo o a alguien, uno intenta incorporar eso o esa persona a la vida de uno. De hecho, cuando se están casando, la persona que está oficializando, ¿no?, la ceremonia dice: fulano, ¿aceptas tomar como tu esposa? Y tú aceptas tomar a fulano como tu esposo. ¿Y qué significa esto de tomar? Es integrar en tu vida, es hacerlo parte de ti y de tu vida. Y por último también esto de hacer una actividad gratificante. ¿Cuántos aquí tienen un hobby que aman? Tienen una actividad que aman. Aquí hay quienes aman los videojuegos, hay quienes aman los vehículos, hay quienes aman la cocina, hay quienes aman fregar. ¿Nadie ha dicho todavía eso? Y de hecho, esto lo vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios eterno, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios entrega esperando recibir ¿el qué? Que nos incorporemos a su vida, a su familia, a su reino. Amén. Entonces, en segundo lugar, el amor es también, a la luz de las Escrituras, un mandamiento. Y ese mandamiento tiene como objeto o fin Dios mismo y el hombre. Tiene como objeto Dios mismo o fin, o el hombre. En cuanto a Dios, hace referencia a la obediencia a su palabra. Pero en cuanto al prójimo, hace referencia a actos de servicio, actos de ayuda, actos de bondad. Esto lo vemos, por ejemplo, en Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Luego también agrega Jesús en Juan 14:15: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Es decir,
nos está diciendo la palabra que claramente el amor, aparte de ser un sentimiento que se genera de forma espontánea, es también obediencia a Dios y servicio a los demás. Y en tercer lugar, el amor es la decisión de tener una actitud correcta frente al prójimo. Y no sé si ustedes han escuchado esta frase, el amor es una decisión. ¿La han escuchado? Para mí eso siempre ha sido una definición incompleta. El amor es una decisión. Bueno, ¿y qué decidiste? ¿Qué es lo que has decidido? ¿Has decidido comer plátano en la mañana? ¿Has decidido salir a entrenar? ¿Qué has decidido? Bueno, en este caso, amar es tomar la decisión de tener la actitud correcta frente al prójimo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 13, 1 al 3, donde dice, yo puedo servir al otro, puedo dar mi vida, puedo dar mi cuerpo, y si no tengo amor, de nada vale. Entonces, en ese sentido, no solamente vale servir al otro, se necesita tener la actitud correcta a la hora de servir al otro, porque si no, de nada sirve. Entonces, en ese sentido, es muy importante aclarar que cuando Dios nos pide a amar al prójimo, no lo hace en términos de un sentimiento. ¿Por qué razón? Porque los sentimientos son espontáneos. Usted no se pone el chip, déjame yo sentir amor por fregar. Uy, sí, me encanta fregar, sí, ya lo amo. No, ¿verdad que no? De la misma forma que por más que tú intentas entristecerte a propósito, no lo logras, porque las emociones y los sentimientos ocurren de manera espontánea. Por ende, si ocurren de manera espontánea, Dios no nos solicita amar en términos de sentimiento, sino en términos de tomar la decisión de servir, de acompañar, de bendecir y de ayudar al prójimo. Amén. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, habiendo aclarado esto, tenemos que entonces definir a qué se refiere Jesús con esto de ámense como yo los he amado. Ya definimos lo que es el amor a la luz de las Escrituras. Ahora nos falta ver ese cómo yo los he amado. ¿Y dónde lo vamos a ver? En Juan capítulo 13, versos del 1 al 15, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús contesta, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, no solamente los pies, exclama Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su maestro y señor, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así que, para poder entender a qué se refiere Jesús con ámense como yo los he amado, tenemos que comenzar a desglosar esto que hemos visto en este pasaje. En primer lugar, Juan 13, 4, 5, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató la toalla a la cintura, echa agua en el recipiente y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y esto que Jesús estaba haciendo era una locura totalmente para ellos. Era algo inconcebible. ¿Por qué razón? Porque en ningún lugar de Israel se había visto que un maestro, que un rabí lavara los pies
de sus discípulos. Lo opuesto sí podía ocurrir. Era más frecuente que un discípulo, que un aprendiz lavara los pies de su maestro. El maestro no tenía que pedirlo. Eso era algo que ocurría espontáneamente. Sin embargo, ahí estaba Dios hecho carne, lavando los pies de aquellos que se suponen que tenían que aprender de él. Jesús se despoja de sí mismo y toma forma de siervo, como dice el apóstol Pablo, perdón. Y esta es la primera forma de cómo el Señor nos ha mostrado su amor. Es un amor que no tiene que ver con aferrarse a quién es en cuanto a estatus, en cuanto a posición social o posición económica o posición jerárquica. Es este amor que se viste de siervo y se empequeñece delante de los demás. Es este amor el que debe llevarnos a nosotros a convertirnos en siervos. De hecho, Primera de Pedro 2:21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y eso es muy importante porque hacer lo bueno, servir a los demás, indudablemente nos va a llevar a sufrir. Y sin embargo, a pesar de eso, somos animados en las Escrituras a hacerlo. De hecho, nosotros de seguro hemos escuchado la siguiente frase: si algo es de Dios, te va a dar paz. La han escuchado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es una verdad a medias. Es una verdad a medias. Porque Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, iba camino a la cruz y estaba en Getsemaní sudando gotas de sangre. Y Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios y estaba dormido en un barco en medio de una tormenta. Jonás estaba en paz, huyendo de la voluntad de Dios. Jesús estaba sufriendo porque sabía lo que se aproximaba por hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, hacer la voluntad de Dios tarde o temprano te va a traer paz. Hacer lo correcto delante de Dios tarde o temprano te va a traer paz, que quizás no te la traiga en el momento, pero te la va a traer eventualmente. Entonces, en ese sentido, muchas veces nos vamos a ver en la necesidad de empequeñecernos frente a los demás y no se va a sentir bien, se va a sentir incómodo y vamos a cuestionarnos, ¿realmente esta es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios, es lo que su palabra pide y demanda de nosotros. Pero sigamos leyendo. Juan 13:6-8, cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y él contesta, ahora tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero luego lo vas a entender. ¿A ustedes les ha pasado que en algún momento su papá o su mamá le dijo, mira mi hijo, tú no entiendes esto que estoy haciendo ahora y cuando crezca lo vas a entender? Pues papi, yo voy a cumplir 40 años en abril y todavía no lo entiendo, pero gracias. Así que ayúdame. Pues en ese sentido hay experiencias que uno atraviesa y uno en el momento no las entiende. Y Jesús lo sabía. Y Jesús le dice a Pedro, mira, esto que estoy haciendo en este momento no lo comprendes. Pero va a llegar el día, va a llegar la hora donde sí lo vas a entender. No. Y créanme, este no de Pedro no es un, no me lave los pies. No. Si tú lees el pasaje como está construido en su idioma original, es un no muy enfático. No, tú jamás me vas a lavar los pies a mí. Si no te lavo, responde Jesús, no me vas a pertenecer. Ahora bien, ¿por qué Pedro reacciona de esta manera? Bueno, para poder entender por qué Pedro reacciona de esta manera, tenemos que dar el contexto del contexto. Así que vamos a entrar en nuestra sección llamada Cultura con Sabrosura, como diría Jackie Núñez, que en este caso sería Cultura Judía con Sabrosura. ¿Quién me puede decir, sin buscar en Google, cómo se llama ese cuadro y quién lo pintó? La última cena aquí, ¿quién lo pintó? Tienes un helado y tienes un helado. No es relajando, pero la oferta caduca hoy. Así que hoy, cuando estemos allá afuera comiendo, Eduardo, mi helado, perfecto. Por eso lo estoy diciendo. Entonces, ¿a qué edad ustedes se enteraron que así no fue como ocurrió la última cena? Hoy. Hoy. Perfecto. Yo también me enteré la semana pasada, no se preocupen.
Miren, dado que estábamos en aquel momento en el siglo I, no, tanto para la cultura judía, para la cultura romana también, las cenas formales usualmente se celebraban así, en esto que se llama un triclinio. ¿Y qué es un triclinio? Bueno, un triclinio son una serie de mesas continuas en forma de U. Ahora bien, usualmente en nuestra época moderna, actual, ¿cuál es el puesto principal en una mesa? La cabeza, y hay otro puesto principal también. Y el centro, correcto. O la cabecera de la mesa o el centro. Sin embargo, en la cultura judía no era ni el centro ni la cabecera. De hecho, el puesto principal estaba del lado izquierdo, justamente donde están viendo estas figuras amarillas y azules. Donde está la figura amarilla es el lugar principal de la mesa. Y ahí era donde estaba sentado Jesús. Ahora bien, esos dos recuadros azules, uno a la izquierda y uno a la derecha, eran los puestos de honor o importante. ¿Ustedes no recuerdan en las escrituras que Jesús le criticaba a los fariseos? Hay de ustedes que procuran los puestos importantes en las fiestas. Esos son los puestos importantes. Lugar del anfitrión, lugar de la derecha y la izquierda. El lugar de la derecha estaba reservado para el amigo de confianza del anfitrión. El anfitrión se sienta en el lugar amarillo. A la derecha estaba el lugar del amigo de confianza, el amigo íntimo. A la izquierda, en el otro recuadro azul, está el puesto del invitado de honor. Estos eran los tres puestos importantes de la cena. Ahora bien, los puestos de importancia comienzan hacia la izquierda y terminan en la derecha hasta terminar de rodear el triclinio. Mientras más importante eras, comenzabas estando a la izquierda del anfitrión y luego a la izquierda y luego a la izquierda y luego a la izquierda. Los que estaban del lado derecho eran los puestos de menor importancia y el último lugar, el último estaba reservado para el siervo vil. ¿Y quién era el siervo vil? Era la persona encargada de servir a los demás, era el encargado de lavarle los pies a los que llegaban a la cena y tenía que estar cerca de la puerta porque este último asiento daba con la puerta por si tenía que salir a buscar comida, a buscar agua o lo que sea que se presentara. Entonces es importante que tengamos esto en mente. Esta era la forma en cómo estaban distribuidos y el último asiento le pertenecía al siervo vil. Ok. Entonces, ¿quién estaba sentado a la derecha de Jesús? Bueno, la palabra dice en Juan 13, 23, 25, que había alguien recostado del pecho de Jesús. Ok, ¿cómo se sentaban o cómo se disponían las personas? Hoy en día nosotros nos sentamos en este tipo de asientos, ¿verdad? Cuando vamos a comer. Sin embargo, en aquel momento, las personas o se sentaban en el piso, con los pies hacia detrás, o recostados sobre unas butacas a la altura, más o menos de la mesa, apoyados sobre el brazo izquierdo, lo que les permitía poderse recostar de la persona que estaba a la izquierda. De nuevo, Juan 13, 23, 25, el discípulo amado estaba recostado cerca del pecho de Jesús. No hace sentido, como yo me lo imaginaba, que Juan estuviera sentado así en la cena. No. Estaba sobre la butaca, recostado sobre el pecho de Jesús. ¿Quién era entonces ese discípulo? Juan. Por ende, Juan estaba a la derecha de Jesús. ¿Y quién estaba a la derecha? El amigo de confianza, el amigo íntimo, ¿correcto? Ok. Al saber quién estaba a la derecha, podemos saber también quién estaba a la izquierda de Jesús. Jesús dice, el que moja su pan en mi plato, ese es el que me va a traicionar. De nuevo, miren cómo está dispuesta la mesa, Jesús está sentado en el puesto de anfitrión. A su derecha está Juan. ¿Quién estaba a la izquierda? ¿Quién? ¿Y en qué puesto estaba Judas? En el puesto del invitado de honor. Jesús amaba tanto a Judas que lo sentaba en el puesto de invitado de honor. Y tú y yo dejamos de ir a los sitios cuando va esa persona con quien no nos llevamos bien, supuestamente para evitar un problema.
Estamos aquí todavía. Y decimos, no, yo prefiero no estar ahí para evitar un problema. No, no estás evitando un problema, estás evitando amar a tu prójimo como a ti mismo. Estás evitando obedecer la ley de Dios cuando te dice, ama a tus enemigos. Imagínate entonces a tus hermanos. Judas está a la izquierda de Jesús. Y esto nos muestra el increíble amor de Dios. Y no solamente para con Judas, también para con nosotros. No, yo solamente vuelo con águilas. Miren, mi hermano, primero tú no un águila, tú un ser humano. Y en segundo lugar, de eso se trata justamente el amor, de soportarnos los unos a los otros, como dice el apóstol Pablo. Pero Eduardo, ¿y qué tiene que ver todo esto con la reacción de Pedro? Qué buena pregunta estás pensando, muy buena pregunta. Si seguimos leyendo el relato bíblico, cuando Jesús menciona que alguien lo iba a traicionar, dice la palabra que Pedro le hace seña a Juan para que le pregunte a Jesús quién es el que lo va a traicionar. Si Juan estaba a la derecha de Jesús, ¿cuál era el lugar más obvio para que Pedro, haciendo el mínimo esfuerzo, pudiera ser visto por Juan? No solamente estaba al frente, dígase en el puesto de la derecha, donde estaban los invitados de menor importancia. Pedro estaba sentado al final, frente a Juan, en el asiento designado para el siervo vil. ¿Y cómo podemos inferir esto? Bueno, de hecho, para leerles el pasaje, en Lucas 22:8, Jesús le dice a Pedro y a Juan, adelántense y preparen la cena de Pascua. Encárguense de todos los detalles. Ok, habían dos personas encargadas de la cena y uno de esos está sentado a la derecha de Jesús. ¿Dónde tenía que estar el otro? En el puesto del frente, listo para servir. Entonces, cuando Jesús llega donde Pedro y le dice, te voy a lavar los pies. Señor, tú me vas a lavar los pies a mí. Porque Pedro estaba siendo confrontado. Era a él o a cualquiera de los apóstoles que le tocaba lavarle los pies a los demás y ninguno lo hizo. Recuerden cómo estaban sentados en aquel momento, los pies hacia atrás, y se podía ver fácilmente todo el sucio del camino. Y ellos estaban cenando de esta manera, cuando la costumbre indicaba que antes de comenzar a cenar, los pies debían ser lavados, y ninguno de ellos procuró lavarle los pies a los demás. Así que Jesús se levanta. La cena no se ha terminado, de hecho. Están comiendo y toma el recipiente con agua y toma la toalla y comienza a lavarle los pies a los demás. Y si pudiéramos tener una observación cercana a cómo se dio la cena, es esta. Incluso me voy a quitar para que lo puedan ver mejor. Suficiente. Entonces, esta reacción de Pedro es porque Jesús estaba tomando el papel del siervo vil, el siervo inútil, el peor siervo de la casa, como dije, cuando le tocaba hacerlo a él o a los demás. Pedro no reacciona de esta manera porque Jesús le iba a lavar los pies, era una costumbre que se lavaran los pies. Pedro está reaccionando así por quién le iba a lavar los pies. La persona que definitivamente no era la que tenía que hacerlo. Entonces, en ese sentido, esta es la segunda forma de cómo Cristo nos amó. Es un amor que practica actos de servicio, de ayuda, sin importarle tomar el puesto más vil, el puesto más bajo, el puesto menos reconocido. Lo paradójico del caso es que horas antes de la última cena, los apóstoles estaban discutiendo entre ellos de quién era el mayor.
Y para resumirles eso, Jesús les termina diciendo en aquella discusión, horas antes, el mayor de ustedes debe ser el menor entre ustedes. Dígase, debe de servir al otro, debe de rebajarse en ese sentido. Seguimos leyendo Juan 13:12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús estaba acostumbrado a hablar en parábolas. Bueno, en ese momento Jesús actuó en parábola. Justamente por eso les hace la pregunta: ¿ustedes acaban de entender lo que yo estoy haciendo? Jesús colocó la barra del amor y del servicio muy, muy, muy alta, donde tú y yo, en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad humana, no la podemos alcanzar. Pero justamente ese es el plan, que en nuestras fuerzas no lo podamos hacer, para que obligatoriamente tengamos que depender del Espíritu Santo para hacerlo, porque en nuestra humanidad no lo vamos a lograr. Llenos del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, sí, lo podemos lograr. Y yo les di mi ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hay una frase muy chula de Spurgeon que dice: no solamente hay que ser siervos de Dios, hay que ser siervo de los siervos de Dios. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en que se tuvieran amor los unos a los otros. No es el sentimiento espontáneo, de nuevo, por su naturaleza espontánea, no se puede forzar. Se refiere al acto de servir, de inclinarse a lavarle los pies al otro, a dejar todo lo que eres y todo lo que tu reputación dice que tú deberías hacer o que no deberías hacer. Porque yo soy la cabeza de esta casa, ¿por qué yo tengo que fregar el plato que ensució ella? Yo soy el que más gana en esta casa, que también puede pasar con cualquiera de los dos, ¿eh? Yo no tengo que hacer eso. O muchas veces rebajarnos y humillarnos es en ese trabajo. Tú sabes que se necesita esa milla extra. A mí no me pagan lo suficiente. No, y es verdad que no te pagan lo suficiente. Pero Dios pagó lo suficiente por ti y por mí. Y ejemplo les he dado. Estamos teniendo esta discusión y yo sé que yo tengo la razón. La razón nunca ha resuelto un problema. ¿Sabes qué? Voy a dejarla pasar, porque valoro más la relación que tener la razón. Eso es humillarse. Eso es lavarle los pies. Eso es servir a la otra persona. Entonces, en esta mañana te quiero dejar con dos preguntas. ¿Cómo tú puedes lavarle los pies a tu prójimo? ¿Qué es ese acto de amor, ese acto de servicio que tú pudieras estar haciendo y que has estado evitando hacer, o que has estado rehusando o huyendo porque eso no me toca a mí? Yo estoy muy ocupado para sentarme a escuchar los problemas de Tigre. Sírvelo en amor, porque Dios te escucha a ti. Dios escucha tu queja, Dios escucha tu llanto y no te dice: yo no tengo tiempo para eso. ¿Cómo puedes lavar los pies de la persona que te queda al lado? ¿Cómo puedes servirlo en amor? De nuevo, Dios no te está pidiendo que generes un sentimiento espontáneo. Dios te está pidiendo que ames a través del servicio, a través de la ayuda y por medio del Espíritu Santo, llenándote de su presencia, llenándote de su palabra. Porque en tus fuerzas y en la mía no lo podemos lograr. Te voy a pedir por favor que te pongas de pie.
Y ahí donde estás, quiero que pienses en esa ocasión donde preferiste mantener tu posición, donde preferiste no hacer más de lo que tú podías haber hecho, y cuya actitud quizás te está costando más de lo que estás dispuesto a perder. Quiero que cierres tus ojos y te hagas esta pregunta ante el Señor. ¿Qué es eso, Señor, que yo debería de estar haciendo por amor a ti y por amor a esa persona que no estoy haciendo? Y cuando tengas la imagen de aquello, es el momento perfecto para decir: Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo las fuerzas para hacer eso. De hecho, ni siquiera tengo la determinación. Yo no quiero hacerlo. Pero tu palabra me dice que eso es justamente lo correcto. Y hacer lo correcto no es fácil, Señor. Ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a hacer eso que sé que tengo que hacer, pero que me cuesta tanto. Ayúdame a abrir el corazón a la posibilidad de servir a esa persona a través de una escucha activa, a través de un hombro sobre el cual pueda recostarse, a través de una acción concreta. O quizás esa persona necesita escuchar: lo has hecho bien, no estás solo, no estás sola, yo te apoyo. Señor, ¿cómo yo puedo obrar de tal manera que mi prójimo se sienta amado y que de esa manera yo cumpla entonces tu palabra de estar sirviendo y amando al prójimo como a mí mismo? Este es tu tiempo con Dios. Señor, te damos gracias porque tu amor es eterno. Tu amor es infinito. Y tú nos amas de tal manera que jamás tendremos forma de restituirlo, de pagártelo. Y lo único que tú nos pides a cambio es que, a pesar de nuestras imperfecciones, te amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, a sabiendas de que sin ti no lo podemos lograr. Y luego de que nos pides eso, nos dices: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ayúdanos primeramente a mí a amar a mi prójimo como a mí mismo. Tú sabes cuáles son esas áreas donde se me dificulta servir, donde se me dificulta dejar mi posición, mi postura. Tú la sabes, Señor. Y sé que te estoy pidiendo algo que para mí va a resultar muy incómodo, Señor, pero prefiero la recompensa eterna a la desilusión de un efímero presente. Ayúdame a amar como tú amas, de la manera en como tú lo haces, tomando la posición de siervo y servir a otros en actos de ayuda, de bondad, de servicio, porque el mundo va a conocer que tú estás en mí, que tú estás en ellos, si nos amamos como tú nos amas, si nos servimos los unos a los otros. Si en vez de mantener mi posición, mi razón, tengo misericordia de la otra persona, no porque se lo merezca, sino porque tú me lo pides, de la misma manera en que tú tienes misericordia de mí, no porque yo me lo merezco, sino porque te place hacerlo así, Señor. Padre, llénanos del Espíritu Santo. No podemos hacer esto en nuestra fuerza, en nuestra humanidad. Es imposible, pero en ti es posible, Señor. Llénanos de ti, satúranos de ti, transforma nuestra manera de pensar y transforma también nuestra manera de sentir y de actuar. Ayúdanos, Señor, a cumplir este nuevo mandamiento y a verte a ti, Jesús, como nuestro modelo. Como tú fuiste tentado en todo, tú eres poderoso para ayudarnos y rescatarnos y auxiliarnos, dice la carta a los Hebreos, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú esperas de nosotros, Señor, y si fallamos, ayúdanos a levantarnos. Y si no amamos lo suficiente, ayúdanos a amar más. Que el obstáculo
no nos impida alcanzar el fin, alcanzar el propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.